Hola gente, aquí el jabalí loco con una noticia importante. Como dije en la pestaña de comunidad, Rockstar Fanfics, uno de mis fanficteros favoritos, puso en su canal que tomó la decisión de retirarse. Ya que sentía que hacía videos más por obligación, que por gusto. Por esa razón, tiene planeado borrar su canal junto a sus videos, pero hay una luz de esperanza, ya que él mismo dio permiso para que pudiéramos descargar sus videos y usarlos libremente sin problemas. Por eso decidí subir sus videos a mi canal para que no se pierdan, y también me gustaría continuar sus historias con mayor potencial para darles un cierre como se merecen. Así que después de pasarles el contexto, ahora pasemos al video y espero que lo disfruten tanto como yo lo hice en su momento. Steve corría por las calles de Musutazu, siendo visto por muchas personas y por los civiles. Steve no quería llamar toda la atención de esta gente, así que decide ir a una calle profunda de la ciudad. Ya estando en un lugar seguro, Steve descansa en el suelo mientras meditaba por lo que había hecho. Pero esos segundos de descanso fueron arruinados por una persona. Alguien había caído desde arriba y estampándose en el suelo con sus piernas dando un gran impacto. Steve se pone de pie rápidamente y observa a la persona que tenía enfrente. Tenía una ropa completamente de color negro y unas vendas que estaban alrededor de su cuello como una bufanda. La persona parecía estar mirándolo y apuntar con su dedo a Steve. Tienes que venir conmigo, lo que has hecho es un acto de vigilancia y por atacar a la heroína Mirko, decía la persona con un tono y expresión serio. Mientras que Steve no entendía la situación. Vuelve a esta ciudad y ya le traen problemas. ¿Cuál es el problema de esta gente? Esos eran los pensamientos de Steve en unos milisegundos. Volviendo en sí, Steve miraba cada parte del hombre, en especial sus piernas. Él no quería ser apresado por alguien, inclusive si aparece desde el cielo. Además que la cara del hombre parece un vagabundo salido de la calle 69. Sin más, Steve se movía un poco, pero el hombre agarraba sus vendas de bufandas con más fuerza, mientras en su rostro ya había cambiado a una expresión de seriedad absoluta. Fueron 3 segundos de silencio antes de que Steve hiciera cualquier cosa para escapar. Poner bloques, tan rápido como sus manos podían. Steve usa un bloque de madera para ponerlo en el suelo debajo de sus piernas. Así seguía hasta que llegó al techo. Después de llegar al techo de los edificios, Steve decide mirar hacia abajo a donde estaba el hombre vagabundo. Ahí estaba subiendo con gran velocidad, mientras que Steve se sorprendió ya que el hombre estaba a punto de llegar, así que Steve decide correr sin restricción. Steve corre como puede, esta vez no se detendrá. Steve mira hacia atrás y sí, el hombre aún lo seguía con un estilo único de un ninja. Necesita llevarlo a un lugar a donde él no pueda atraparlo. Steve, buscando en su rango de visión, vio algo que lo facilitaría, un lugar a donde habían gente construyendo un edificio en base. Steve no le importaría arruinar el trabajo de estos arquitectos y ingenieros y trabajadores. Steve rápidamente se acerca a una barandilla del edificio y da un gran salto, aterrizando sobre una viga de acero, siendo sostenido por un cable y un gancho. En eso Steve giró hacia atrás para observar cómo le iba el hombre, pero Aizawa no tenía problemas en eso. Aizawa, haciendo lo mismo que Steve, salta por la barandilla y aterriza en la viga de acero sin problema alguno, mientras que Steve tendría los ojos bien abiertos y nuevamente empezó a escapar. Steve salta de la viga y aterriza en otra viga, pero esta vez dentro del edificio, donde había muchas vigas y tubos de acero para mantener el edificio en equilibrio. Este problema no era nada para Steve, ya que aprendió parkour en su mundo. Steve comienza a correr y saltar y desviar todas las cosas que intervenían en su camino, mientras que hacía mucho parkour como voltereta o un salto largo de todo un maestro del parkour. Esto impresionó a Aizawa, quien hacía esto por su agilidad y aprendimiento de ninja. Aún seguía detrás de Steve sin problemas, sin decir que el chico que tenía que atrapar era bueno, escapando de él sin problemas. Después de salir de los trabajos de los ingenieros, unos albañiles los miraban mientras comían sándwiches. Esta es la 5ª vez, decía un albañil antes de dar un mordisco a su torta de jamón. Muchas veces, habló su otro compañero, masticando con suavidad su torta. Steve aterriza en el techo de un edificio antes de correr, pero cuando estaba a punto de dar un paso sintió algo que lo fastidiaba. Steve empezó a caminar a paso lento y él sabía lo que sucedía. Él necesitaba comer rápido. Steve sabía que si paraba y comía un poco de pan, el vagabundo lo atraparía, así que planea algo para facilitarlo.
Steve empieza a poner bloques de madera en todo su alrededor e incluso puso un techo. Esta técnica era conocida por escapar o esconderse de alguien. Esta técnica es conocida por los novatos y por los maestros y leyendas en este juego. Steve, después de encerrarse a sí mismo, empieza a comerse su pan hasta llenar la barrita de comida. Aizawa estaba afuera mirando el pilar, que media 3 metros, algo grande. Aizawa empieza a acercar su oído al pilar para escuchar, pero lo único que escuchó Aizawa era como si alguien moviera un vaso de agua y después se tirara un gas, algo extraño por así decirlo. Steve terminó de comer y estar lleno, ahora podía correr, pero él sabría que ese vagabundo está ahí afuera esperándolo para capturarlo, así que decide hacer su propio lugar de escape. Steve cambia el pan a su pico de roca y empieza a picar el techo del edificio. Solo tuvo que picar 4 bloques para estar abajo, algo que no debió hacer. Aterrizando en el piso del edificio, Steve decide mirar a su alrededor. Había muchas personas mirándolo, cargaban papeles y otros estaban en sus asientos con su computadora haciendo su trabajo. Todo estaba en silencio, solo para que Steve levante una mano y salude a todas las personas con un ambiente incómodo. Una mujer grita del susto creyendo que Steve era un villano, lo que alertó a Steve por unos segundos antes de escuchar unas ventanas romperse por alguien. Aizawa había llegado a la sala de los trabajadores por el grito de la mujer. Aizawa, al ver a Steve, empezó a correr hacia él pidiendo otra revancha. Steve miró esto con sorpresa antes de correr otra vez. Steve evitaba todo lo que se ponía al frente, incluso personas, y eran personas con cara de animales como un cerdo. Esto asustó a Steve, dejándole un trauma que no va a olvidar. Al final Steve llega a la ventana de cristal y mirándolo analíticamente, viendo que solo había una calle que iba hacia la multitud de gente y también los autos, no tenía ningún lugar, solo tenía que saltar. Steve mira hacia atrás viendo que Aizawa estaba a punto de llegar corriendo y que no tenía mucho tiempo, así que ya tiene su decisión. Steve se echa un poco hacia atrás antes de correr y dándole una tacleada a la ventana rompiéndola de un solo forcejeo. Ahora Steve estaba cayendo a una altura de 6 pies. Eso le daba como unos 2 segundos de reacción de momento. Steve con mucho sudor busca su cama en el inventario y en el último segundo puso la cama debajo de él. Esto le quitó 2 corazones y medio mientras rebotaba. Steve miraba esto con alivio ya que esto dependía de su vida. Steve mira hacia el edificio de la ventana rota donde estaba Aizawa mirándolo con enojo. Steve empezó a comerse un poco de carne para recuperar vida y quita la cama antes de salir corriendo de la calle, ya que era observado por la multitud de gente que estaba sorprendido ya que vieron a un hombre salir de la nada. Aizawa, después de ver a Steve irse, se fue a un elevador del edificio. Por supuesto, él no quería romperse las piernas antes de capturar a alguien. Esto indicaba que la victoria de ser perseguido por alguien en 40 minutos era un récord para Steve, pero eso no le importaba. Steve por ahora solo buscaba un lugar seguro para dormir ya que el sol se estaba yendo y él quería descansar en un lugar sin peligro. Al día siguiente, las noticias estaban llenas del nuevo vigilante, quien derrotó a un villano con una simple espada sin heridas, además de que cayó desde un edificio lleno de trabajadores, además de que no es un héroe sino un vigilante. Por favor, si ven a esta persona, no se acerquen o llamen a la policía. Eso decía la noticiera, mientras mucha gente tenía mucho miedo de este vigilante, pero como la sociedad no le importa, siguen con sus vidas. Steve estaba en los edificios corriendo o haciendo parkour, buscando un lugar a donde pudiera conseguir materiales ya que tenía algo planeado para construir. Aterrizando en un edificio y acercándose a una barandilla para mirar, Steve observaba un lugar lleno de civiles. Habían una multitud de gente con bolsas o ropas tan elegantes. Al parecer es un supermercado de toda cosa. Steve tenía que ir a ese supermercado pero sin ser descubierto, como lo hará Steve para entrar sin ser atrapado por la policía y los héroes. Para no ser descubierto necesita una máscara de calabaza o ponerse una poción de invisibilidad, pero ¿cómo lo hará? Él sabía que la única solución para entrar es hacer trampa, y estaba de acuerdo, pero solo esta vez y ya. Steve, usando su comunicación de chat y del sistema, usa el comando de invisibilidad de 8 minutos y 30 segundos antes de darle a enviar. Cuando le dio a enviar, todo su cuerpo y ropa desaparecieron sin ser visto. Steve ahora estaba invisible, pero solo quedaban 8 minutos para esto, así que rápidamente Steve se bajó del edificio, que eran de 2 pies, y aterrizó al suelo herido con solo 8 corazones de la mitad, pero fue curado rápidamente. Steve entra a la entrada del supermercado cuidadosamente sin ser topado
rodeado por la multitud entrando con facilidad y agilidad. Steve estaba sorprendido, el supermercado estaba lleno de gente, hombres, mujeres y niños, muchos de ellos. Bueno, ignorando todo eso, Steve observa el lugar. Cada tienda tiene un contenido de compra diferente, observando analíticamente todo. Hasta ver una tienda con comida chatarra y bebidas caseras como agua sin más. Steve va a ese lugar. Mientras él caminaba dejaba algunas partículas de aire que lo dejaban un poco descubierto. Steve estaba recogiendo lo que veía delicioso, mientras entre la comida los transformaba en comida de su mundo sin ser descubierto, pero lo que él no sabía de este mundo es que hay mucha seguridad. Mientras Steve robaba la comida de la tienda, las cámaras de seguridad solo grababan, no se veía a Steve, solo la comida desapareciendo por algún razón. Esto lo veía el guardia de seguridad. Digamos que el guardia no sirve de nada ya que no miraba la cámara y solo usaba su teléfono como su método de atención. Steve, teniendo mucha comida para su supervivencia, se va de la tienda. Steve caminaba por los pasillos del supermercado, evitando un poco la multitud de gente que caminaba, además de que le quedan 5 minutos restantes de la invisibilidad, así que tiene que buscar algo rápido. Steve, viendo una tienda de ropa, va para allá. Steve miraba una ropa que parecía estar puesto en un maniquí de hombre, pero él, al ver que el maniquí no tenía vida, lo vio como si fuera un soporte de armadura, pero muy diferente ya que este tenía la anatomía humana y el de su mundo parece el de un esqueleto. Steve, queriendo probar algo, toca la piel del maniquí. De un momento a otro el maniquí se convirtió en un soporte de armadura, lo que sorprendió a Steve, quien rompió el soporte y se lo guardó en el inventario, esto incluyendo la ropa. Steve miró por todo su alrededor si nadie vio nada, pero nadie estuvo ahí en ese momento, lo que alivió a Steve. Sin más, Steve se larga de la tienda. Le quedaban 3 minutos de invisibilidad, así que le quedaba poco tiempo para que se acabara. Steve rápidamente decide correr por todo el supermercado para ver si habían cosas importantes para él antes de irse. Por fin encontró lo que quería, fuegos artificiales, la cosa más valiosa del mundo. Bueno para él. Steve rápidamente entra a la tienda donde habían toda cosa para hacer fiestas, y en especial los fuegos artificiales. Rápidamente los roba como si nada. Al final Steve sale de la tienda y sin más abre el inventario. Se sorprendió por lo que veía. Le quedaban 30 segundos. Steve cierra el inventario y se va corriendo por los pasillos del supermercado buscando la salida, pero no tenía éxito. Steve se va al centro del supermercado, a donde la gente pasaba sin importancia. Ahí Steve vio la salida, pero ya era demasiado tarde. Cuando se acabó los segundos, Steve se vio a la normalidad, viéndose todo su cuerpo. En un solo parpadeo, la gente, al ver al sujeto del vigilante, retrocedieron con miedo, mientras que algunos llamaron a la policía. Steve, viendo que todo el público lo miraban de raro, se fue hacia la salida, pero fue interceptado por un guardia de seguridad del supermercado. Otros guardias iban hacia Steve, pero rápidamente Steve, viendo esto, golpea de un puñetazo al guardia, mandándolo a volar algunos metros, pero esto no dejó al guardia inconsciente. Steve se levanta rápidamente para correr hacia la salida, escapando del supermercado, pero gracias a esto habían héroes persiguiendo a Steve por el camino. Steve miró hacia atrás ya que escuchó algunos pasos detrás de él, viendo que eran 2 personas persiguiéndolo, le alcanzaban la velocidad. Steve sabía que tenía que llevar a estas personas a un lugar a donde ellos no puedan atraparlo, tendrá que arriesgarse a utilizar aquello a que llaman autos. Steve rápidamente se va a la calle, mientras un auto está en movimiento. Steve, viendo esto, rápidamente sin problemas se agarra de la parte trasera del auto de un solo salto, mientras que los héroes utilizaban otro método de viaje, y ese cuál es, sus poderes. El héroe, que parecía tener partes de árbol, usa un tentáculo de rama hecho con sus brazos de árboles, y agarrándose sobre las ruedas del auto mientras estampa sus piernas sobre la calle, mientras sonaba el chillar de sus piernas, mientras que el otro no tuvo nada que hacer, solo correr, ya que su poder está en su fuerza, así que no tenía nada que hacer y se quedó ahí en la calle como un inútil. Steve empieza a patear las ramas para sacar al héroe de su camino y no acelerar el paso del auto, pero el héroe de un salto llegó al auto sobre el techo. La familia, al escuchar algo en el techo de su auto, deciden seguir el camino sin importarles nada, sin ver que había una pelea. Steve se sube al techo del auto, rápidamente esquiva un puño del héroe Kamui Wolves. Steve cae al suelo por un derribe de piernas del héroe. Este levanta la mirada para ver al héroe. Ríndete, vigilante, no tienes escapatoria.
Gritó Kamui apuntando con su dedo a Steve, pero ignorando lo que decía el héroe. Steve se levanta rápidamente para darle un puñetazo en el rostro al héroe, pero eso fue evadido por el héroe, quien solo movió su mano para evadirlo. Steve recibe un puñetazo del héroe en su estómago. Ya basta, vigilante, decía Kamui antes de estar en una pose mientras Steve miraba la situación, pero Kamui no pudo usar su técnica más preciada ya que el auto paró de repente y Kamui cae de espalda a la calle. Esto fue hecho por el semáforo que estaba en rojo, lo que significaba detenerse. Steve, teniendo la oportunidad de correr, escapa, dirigiéndose por las calles más oscuras de Japón. Mientras Kamui se levantaba por el golpe que recibió en su cabeza y miraba todo su alrededor viendo que habían autos sonando con bocinas, significando que daba problemas por la calle, sin más sale de la calle para que todo esté en movimiento. Steve estaba en un techo de un edificio, ahí estaban sus cosas como un cofre, una cama, y un horno, solo era cuadrado para él, y ese lugar le servía como lugar de supervivencia en esta ciudad, pero se tendrá que aguantar por mucho, ya que le queda mucho por aprender de este mundo y de esta ciudad muy molesta para él. Hola chicos, si soy yo, Rockstar, perdón por tardar en hacer este video y es que tuve un problema, estuve enfermo y tuve que estar en cama por 2 o 3 días como un descanso para mí, pero al final pude recuperarme como el rey que soy. Sin más, hasta el siguiente fanfic.